Cuando quieren empezamos. Sí, Rabino, comenzamos. Hola, buenos días a todos, bendiciones. Buenos días a todos. El tema que hoy tenemos hoy es sobre la mesa, diferencias entre gentiles, noágidas, justos de las naciones y otras denominaciones. Hola, Rabino, adelante. Bueno, ok. Primero, antes de hacer un prólogo, estuve con fiebre de la mañana, me bajó un poco ahora, entonces me siento bastante mareado. Entonces, si hablo más estupidez de lo normal, trátenlo con qué va a ser, con un poco de qué va a ser. Así es. No sé qué me pasó. Ya mi esposa ya está en el hospital, trabaja en el hospital, ahora llega y me va ahora a enchufar el coso de la corona porque si yo tengo corona ya no puedo ir al hospital. Entonces lo primero que va a hacer no me pregunta si estoy vivo o muerto. Vivo o muerto me va a enchufar el coso de la corona para ver si estoy enfermo o morí enfermo de corona. Bueno, primero. Ok, estoy esperando que llegue y me enchufan en la nariz. No creo que tenga corona. Estoy un poco débil. Está bien. Ok. Bueno, entonces, ¿por qué decidí dar esta clase? Porque hay muchas preguntas que yo recibo, vamos a decir, día por medio, sobre gente que no sabe cómo considerarse y no sabe diferencias que son un poco complicadas, yo lo reconozco, también para mí, entre una persona que no es judía y cuál es su nivel, cómo se lo llama a esa persona y cuál es la consecuencia de la ley judía sobre esa persona. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Cuando Dios creó el mundo, ¿creó judíos o no creó judíos? Un poco de historia. ¿Adán era judío? No, no era judío. Estoy seguro que tenía barba. Estoy seguro. Mira uno que tenía barba. Porque todo este asunto de que los hombres se afeitan es un invento de las mujeres para hacer más feos a los hombres. Yo lo tengo estudiado este tema. Así le dije a mi esposa en la primera vez que me encontré con ella, le dije, mira, este asunto de que en todo el reino animal el macho es más lindo que la hembra. Y también el ser humano es así. Lo que pasa es que nos hicieron feos a través de que nos tenemos que afeitar la barba. Entonces, no. Por eso no afeito. Entonces, Adán Rayón, seguro que el primer hombre, seguro que tenía barba. Pero judío no era. Es decir, Dios creó el mundo con seres humanos. ¿Ok? Eso es los seres humanos. Ahora, en cierto momento, especialmente después del diluvio, el programa de Hashem cuando creó el mundo es que todos los seres humanos puedan vivir una vida apegada a Dios. ¿A través de qué? A través de leyes universales que provocan que el ser humano, con su coeficiente, con lo que tiene como se dice, con sus tendencias, con todo lo que Dios le dio, pueda llegar a organizarse en una especie de civilización productiva y apegada a Dios. Y la influencia de Dios iba a pasar vía personas particulares, es decir, en cada generación iba a haber gente que vivía una vida apegada a Dios en serio, no en teoría, sino en práctica, y esas personas van a ser bendecidas por Dios. Entonces todo el mundo va a ver la bendición que reciben esas personas y va a decir, yo también quiero ser bendecido por Dios, yo también quiero vivir una vida amplia, una vida de cercana a Dios. Espérenme un segundo, tengo que interrumpir la clase porque, muy simple, hay un gato que puso los ojos en un hueso de pollo que dejé en el coso. Hay una red y el estúpido me la está rompiendo. Paren un segundo. Qué degenerado. ¡Cópica! Me estaba rompiendo la red para arrancar, para sacar un huesito del pollo que queda ahí. Cosa rara. Como sea, volvamos al tema. Entonces, ese es el programa de Dios a priori. El asunto es que en cierto momento, después del diluvio,
Dios vio que ese programa teórico no iba a funcionar. Entonces dividió el mundo en naciones, cuando el programa de Dios era que haya una especie de pueblo, primero una familia, que esa familia se convierta en una tribu, y esa tribu se convierta en un pueblo, y la influencia de Dios pase por ese pueblo a toda la humanidad. Es decir, no una influencia personal y particular de hombres, sino una influencia de pueblos a demás pueblos, o a más personas. Entonces eligió a la simiente de Abraham, Isaac, Jacob, y los eligió para formar una especie de tribu y después un pueblo, que esa era su misión. Para hacer eso, no se podía tener en cuenta de que únicamente con los preceptos de Noé, que son los preceptos universales, se puede organizar ese tipo de influencia, sino Dios dio al pueblo de Israel en la salida de Egipto la Torá, que la Torá viene a ser el programa divino para manejar el pueblo de Israel y a través del pueblo de Israel el mundo. En ese evento también se dieron también los preceptos de Noé, que el pueblo de Israel tiene que fomentar, tiene que propagandar en todo el mundo, es decir, dar qué es lo que el pueblo de Israel puede decir de manera universal al mundo, para influenciar al mundo. Ese era el programa. De cierta manera, ese programa funcionó, pero no funcionó. ¿En qué funcionó? ¿En qué no funcionó? De que el pueblo de Israel, como había en ese tiempo, cuando se fundó el pueblo de Israel, había miles de pueblos. De esos miles de pueblos no quedaron muchos, quedaron muy pocos, hasta el día de hoy. Y esos pocos que quedaron tuvieron cambios totales en ideología, en forma de vida y demás, y demás, y demás. Es decir, vamos a decir que los chinos, hay quien dice de que hace 3.000 y pico de años también había chinos. También un pueblo chino, es decir, no chinos como personas, sino un pueblo, una nación que se autodenominó chino, o una nación que se autodenominó hindú. El asunto es que también los chinos, también los hindúes y demás, tuvieron cambios de 180 grados, es decir, el budismo que llegó a India, de China, y las demás religiones que surgieron, y Confucio y demás, cambiaron los pueblos y dieron otro tipo de ideología a esos pueblos. Esos pueblos eran pueblos campesinos que se ocupaban de sobrevivir, no tenían ninguna meta trascendental, y tenían cierto tipo de creencias o no, y demás. Si las creencias no los unían la forma de vida, el lugar donde viven juntos, pero no una ideología base. Ahora, sino que el pueblo judío es el único pueblo que recibió una Torá, y se puede decir de que viene a ser la ideología. Seguro que se aumentó cosas y demás, pero la base es la misma base. Como sea, ¿en qué funcionó el pueblo de Israel y en qué no funcionó? Funcionó por el solo hecho de ser el primero. El primero es que llamó a Dios, el primero que intentó, sin éxito, con éxito, no sé, de hacer una especie de vida material apegada a Dios. Y eso tuvo su pequeña influencia en el primer templo. Tuvo más influencia en el segundo templo, pero vía rutas distintas. Sí, tuvo la influencia vía la filosofía griega, más todavía vía el cristianismo y después vía el islam. Que especialmente esas religiones, llevaron por cierto porcentaje, quien más, quien menos, quien más puro, quien menos puro, el mensaje de Dios a toda la humanidad. ¿Ok? Una especie de influencia indirecta. Ahora, esa influencia que Dios mandó
Pueden renegar de ahora hasta lo que quieran, ¿no? Pero seguro que es una influencia también judía. Hay ciertas cosas que torcieron, hay ciertas cosas que mintieron, no importa. Pero de cierta manera pasó. Maimónides, en su último capítulo de su obra monumental, dice de que Jesús y Muhammad, dice los nombres. Ellos llevaron la novedad de el Mesías a todo el mundo. Es decir, dice así, no llevaron el cómo cumplir Shabbat o cómo vivir una vida, no. Lo esencial, la influencia esencial que resume el Rambam en una sola palabra es el Mesías. Es decir, la situación hasta que llegó el judaísmo, todas las religiones del mundo eran totalmente deterministas, es decir, naciste así, te vas a morir así. No hay cómo salir, no hay cómo elegir. No podés elegir otra vida. Primero, totalmente determinista. Y el judaísmo eso lo rompió. Porque puso el libro albedrío, como está escrito en la misma sección semanal de la parashá de esta semana, puso ahí el libro albedrío ahí en el frente. Otra cosa que hizo el judaísmo es convencer a la gente de que del mesianismo. ¿Qué significa el mesianismo? El mesianismo viene a decir de que la situación que tú ves ahora se puede arreglar. Va a ser distinta y va a ser para bien. Eso es un invento judío. Es decir, es un invento judío. No existe ninguna cultura prejudía que lo dijo, que lo ofreció al mundo. Es decir, el mundo estaba en una especie de también determinismo y también una cosa de que dice de que, bueno, así es la vida. Comes, vives, mueres. ¿Cómo va a ser el mundo dentro de 15.000 años? La misma porquería. La misma. Los griegos ya lo hicieron más sutil, más... Sí, en Grecia, en la cultura de Grecia, los dioses son una manga de atorrantes. Este le roba a la esposa al otro, el otro le mata al hijo al otro, el otro y demás y demás y demás. Es decir, la cultura griega es una cultura en la cual los dioses, en muchas culturas está el dios que es elevado y que le importa tu pepino que vives tú. Vives o mueres. En Grecia dijeron así, sí, está elevado, pero es un atorrante. Es decir, no hay que aprender de Zeus y de los demás dioses porque son bastante atorrantes los muchachitos ahí arriba, ¿ok? Que eran en el mundo en conflicto y hacen lío y se roban acá y hacen trampa y demás, ¿ok? Se trampean entre ellos. Sin embargo, el judaísmo puso en la mesa de discusiones de que primero tú eres responsable de tus acciones, no son deterministas. Seguro que hay atenuantes y hay agravantes, hay gente que tiene más posibilidad de elegir, hay gente que tiene menos posibilidad de elegir, pero la posibilidad ecuménica general de todas las personas, por lo general, la mayor parte de su vida, tienen posibilidad de elegir por un buen camino o un mal camino. Y el segundo, como dijimos, es el mesianismo, ver que el mundo va a adelantar, el mundo va a cambiar. Por eso hay que entender qué es el mesianismo. Cuando dice una persona, este es un mesianista, es como que están acusándolo de algo. Y sí, la ciencia es mesianista. Es decir, cuando Louis Pasteur inventó la vacuna, él dijo, la gente se muere de rabia. Le hace una herida a un perro y si el perro está enfermo, el tipo se va a morir, y morir de rabia es una de las muertes más feas que existen. En serio, fea, muy sufrida. Entonces él intentó cambiar, intentó hacer algo. Él podría no ser mesiánico y decir, bueno, Dios decide quién vive, Dios decide quién muere, el que muere, muere, el que vive, vive. ¿Qué tengo que ver yo? ¿Qué tengo que aportar yo a esta discusión? Pero el invento del judaísmo que pasó vía el cristianismo y vía el islam es, no, tú tienes que hacer algo. Es decir, estás acá parado y Dios te dio condiciones para que puedas arreglar algo, hacer algo al bien del mundo. ¿Ok? La naturaleza es cambiable para el bien y eso depende de nuestras elecciones, de nuestro esfuerzo y demás. Y eso adelantó la ciencia. Adelantó la ciencia, adelantó todo. Hoy en día nos morimos mucho más ancianos que lo que se morían hace 100 años.
y vivimos una vida mucho mejor. Pero eso es porque una idea de que el mundo tiene que cambiar ahora bien. Yo no vengo acá a cuidar el mundo que quede como esté, no arruinar el mundo. Mire como los hindúes que se sientan ahí, están muriéndose de hambre, ¿y qué vas a hacer? No muero de hambre. Está ahí en la nirvana, ahí dando vuelta en el cielo. Y esa es tu vida. No pensás en hacer algo. No, yo estoy apartándome de las cosas materiales. Sí, infeliz, pero Dios te puso en un mundo material. Es decir, decidir de que uno tiene que hacer algo, de que uno puede, no puede, está obligado a hacer algo. Es un invento de que especialmente las culturas del Oriente les cuesta mucho entender. Salvo si dejan de ser religiosos, como los japoneses, como los chinos, que dejaron de creer en Dios. Pero el que cree en Dios según la cultura es totalmente indiferente. Como, muero, vivo, no vivo. Por eso no hay ningún invento en China. No inventaron nada. Inventaron la pólvora. ¿Para qué inventaron la pólvora? Para que en los desfiles militares que hacían frente al rey, el rey se ponga contento. Bueno, qué lindo. ¿Y qué cambiaste con eso? Nada. Pero está divertido, ¿no? Ah, bueno. Sí. Entonces, esa es la novedad del judaísmo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Hay preguntas por ahora? Rabino, en el chat no tenemos preguntas. No sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta. Puede activar el micrófono. Si no, seguimos con la charla. Seguimos. Bueno. Una pregunta, Rabino, por favor. Sí. Si entendemos que no existían judíos en la creación del mundo, eso es entendible, pero cuando en el discurso, en la narrativa de los conversos, algunos rabinos dicen es que era un alma judía. Entonces, ¿esas almas eran preexistentes? ¿Quién tenía alma judía? Ah, no. ¿Una persona que se convierte? Una persona que se convierte, sí, hay alma de judío, hay alma de no judíos. Y una persona que se convierte revela el alma que ya tenía. Entonces, ¿era preexistente porque las almas son preexistentes o cómo es? En cierto tipo de situaciones, sí son preexistentes. Dios las creó así y las bajó de un mundo espiritual a un mundo material así. O la revelan o no la revelan. ¿Ok? Ahora, seguimos. Edgardo Morales, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Rabino, shalom. Shalom. Sí, bueno, mi pregunta va referente a lo que se está hablando referente a las culturas. Porque según la ciencia hay una especie como que de división en la prehistoria, el periodo paleolítico, el neolítico. ¿Y qué problema? Bueno, la creación del mundo. ¿Qué tiene cara de Homo sapiens, ¿sabes? La creación del mundo. Sí, pero la creación del mundo, según el judaísmo, tiene 5.000 años. No, tranquilícese, quédese tranquilo. Usted puede fijarse en clases que yo di hace 1583 años más o menos, que están en el website. Sí. Yo no era monoteísta en ese tiempo. No, te iba hace mucho tiempo de que el asunto de la creación del mundo es desde la creación del hombre consciente de sí mismo. El mundo fue creado por Dios. ¿Hace cuánto? Y mira, el Big Bang pasó hace 13.700 millones de años. Luz. ¿Quién se acuerda? Y de ahí el mundo se va creando. Toda la materia del mundo, toda la materia de las galaxias, todo se crea. Todo está creado continuamente por Hashem. ¿Ok? El hombre es una consecuencia de una especie de animal que fue creado también por Dios. Dios creó todo, creó la tierra, creó los minerales, los vegetales y los animales. Hay una especie de animalito que era más inteligente. Vamos a llamarlo Homo sapiens, ¿ok? Había otros. El hombre de Cromañón y el hombre de acá también fueron creados por Dios. Pasa que no quedó nada de ellos, más o menos. Neandertal, cada uno de nosotros tiene más o menos un 2% de genes neandertales. Hay quien dice que no.
Como sea, ese hombre en cierto tiempo, hace más o menos 7.000 años, empezó a ser consciente de qué es lo que debe hacer. Y en ese momento, ahí fue la creación del hombre con alma. Es decir, el alma de la persona, antes de esa situación, el hombre era una especie de animalito muy desarrollado, que podía cazar, que podía comer, que podía cocinar, que podía hacer cosas, pero no era consciente. ¿En qué no era consciente? Una vez le preguntaron al Rav Kook, de bendita memoria, ¿en qué etapa se le puede llamar al hombre que existía, el hombre prehistórico? Hombre, Adán. Entonces dice de que en el segundo capítulo del libro de Bereshit, el libro de la creación del mundo, dice en el segundo capítulo de que por eso va a abandonar un hombre a su padre y a su madre y se va a unir con una mujer y va a ser una sola carne. Dice Rav Kook, ¿sabes cuándo el hombre pasó a ser hombre? Cuando el hombre entendió de que lo que él hace con su hembra, de ahí sale un hijo. Te puede parecer una barrabasada, pero el hombre hace 10.000 años no tenía la más perrísima idea, tenía ganas de tener sexo con la hembra, y la hembra de vez en cuando se hinchaba, y de repente salió un bebé. ¿Pero qué tiene que ver con lo que hice hace 9 meses con mi esposa? No sé, nada que ver. ¿Qué tiene que ver? ¿Se hincha o no se hincha? Es decir, no entendían ¿cómo se dice? La relación entre lo que se hizo entre ellos y el bebé. ¿Cuándo el hombre lo entendió? Hace 6.000, 7.000 años, no más. No hay ninguna teoría antropológica que el hombre llegó a esa conclusión antes de los 6.000, 7.000 años antes. No existe. No, el hombre sabía hacer armas, sabía hacer cosas, sabía hacer monumentos, yo qué sé, cosas que sabía hacer. Eso no lo entendía. No lo entendía. Y eso al final lo entendió. Ahí empezó la historia humana. Cuando hay una historia de pareja, cuando hay una historia de que se puede cumplir ese versículo, ahí empieza la historia humana. Historia humana del alma. ¿Okay? El alma que posa en un Homo sapiens. Se puede decir que no tenían inclinación. Se imagina que si el animal más inteligente que había era un elefante, Dios le ponía el alma al elefante, pero ¿sabe cómo se complica la vida? Se complicaba muchísimo. Por eso Dios eligió un Homo sapiens, que era un especie de monito desarrollado. Bien desarrollado. Bastante. ¿Ok? Seguimos. Ok, pero la inclinación al mal, no había inclinación al mal. No, había inclinación al mal o había inclinación al bien, pero no tenían conciencia de lo que hacían. No entendía como una cosa mala. Yo necesito ahora comer. Entonces te robo la comida porque quiero comer. No te la robo. Soy más fuerte que tú y me la voy a llevar porque yo soy más fuerte. Y al final vos por ahí te morís de hambre. Problema tuyo. Es decir, no había una conciencia. No existía una conciencia moral. Había necesidades y había que saciar esas necesidades. Un perro no hace una especie de negociación con el gato. ¿Ok? No se negocia. O un perro con otro perro. No se negocia. Él es más fuerte. Se va a llevar la bocada de la comida. No habla. No hay una especie de tratado entre ellos. ¿Ok? Bueno. Seguimos. Gracias. Rabino, hay una pregunta en el chat de Oscar que menciona si el alma del hombre es la chispa de Dios en nosotros. Seguro. Toda habla de todo hombre es una especie de, no se llama la chispa. Está escrito en el versículo que Dios como sopló dentro de un cuerpo del hombre y lo hizo ser humano. Y es una especie de espíritu divino que nos mantiene como personas. Hay gente que se degrada hasta tanto que pasa a ser un animal. O peor que un animal. Pero por lo general el alma de nosotros es una especie de soplido divino que es lo que da a la persona la vida. ¿Entendido? Seguimos. Ahora, cuando dijimos de que Dios hizo una especie de pueblo, que esa era su misión. Ahora, no sé qué es la palabra gentil. Sé lo que es gentil en español en Argentina. Gentil en Argentina es una persona gentil
buen tipo, o un ingentil, que es un degenerado. ¿Ok? Pero la palabra gentil, cuando traducen algo, la palabra gentil como una especie de no judío, me parece algo, no sé por qué la traducen así. ¿Quién fue el primero que la tradujo? Vamos a hablar de gente judía y no judía. ¿Ok? Hay, primero, israelitas y hay judíos. Son dos cosas distintas y no distintas. El pueblo de Israel tenía 12 tribus. Esas 12 tribus se dividieron en la época del reinado entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era mucho más grande, mucho más fuerte y con muchas más tribus. Ese reino fue exiliado por un imperio asirio a fin del mundo conocido. Pakistán, Afganistán, fin del mundo a la derecha. ¿Ok? Y siguió cumpliendo ciertas partes de la Torá y siguió cumpliendo ciertos procesos hasta que llegó el Islam. Cuando llegó el Islam, una de las... ¿Saben lo que es copywriter en inglés? ¿Cómo se puede traducir copywriter? Los derechos de autor. No. Copywriter viene a ser una persona que yo quiero ahora vender este té. ¿Ok? Y te inventa el té del rabino. Cómprelo. La patente. No, es la persona que hace la propaganda. Ya. ¿Ok? Si yo digo que es un té tomado por alguno acá en Jerusalén, no lo va a vender, pero si dice el té del rabino, este es tu té, lo necesitas. ¿Ok? Muhammad era un copywriter muy bueno, es decir, Muhammad y los que siguieron. Ellos llegaron a tribus del fin del mundo y en vez de luchar contra el cristianismo, contra el judaísmo y contra el cristianismo, ellos hicieron decir, muy bien, judaísmo 100 puntos, cristianismo también 100 puntos, son todos profetas, Jesús profeta, Muhammad, Moshe profeta, Abraham profeta, todos profetas. Dios mandó ahora un profeta nuevo, se llama Muhammad. Y él no viene a anular nada, él dice que todo es verdad. Él nada más dice de que si aceptas lo que él dice, hace unas cosas así, otras cosas así. Es decir, él inventó un proceso en el cual se acoplaron a él tribus enteras. Hay tribus que tenían conexión con el pueblo de Israel durante todos esos años y no se islamizaron. Y hay tribus que venían al fin del mundo, no tenían ninguna relación con el pueblo de Israel, con nadie, vivían en el fin del mundo, en serio. Pakistán, Afganistán, en esa época era el fin del mundo, antes del Himalaya. Entonces, cuando él los convencieron, primero los convencieron por bien, si iba bien, bien, si no, los mataban. Entonces, convenía convencerse, ¿no? Y así se hicieron. Es decir, hoy en día los guerrilleros de Talibán son todos de simiente judía, ellos lo saben. Si te encuentras con algún guerrillero de Talibán, ni se te ocurra decirle eso porque no sales vivo. Problema tuyo. Pero ellos saben de que la fuente de ellos es fuente judía, de tribus judías que se fueron, que tribus israelitas que se fueron a vivir ahí. Hoy en día parte de esas tribus son comunidades judías que viven acá. Por ejemplo, en el sur de Rusia había esas tribus y parte de esas tribus vinieron acá a vivir en la época del sionismo y demás. Los judíos de la zona de Bukhara, en la zona de Uzbekistán, no son judíos que pasaron al segundo templo. En el primer templo, los echaron ahí y volvieron para acá. ¿Okay? Esos son el pueblo de Israel. La mayor parte del pueblo de Israel son judíos. Que ni se te ocurra decir a una persona, un judío que son ¿cómo se dice? Ancestros. Vivían en Bukhara o en Uzbekistán, que no son judíos porque te matan. Pero ellos saben de que no son del pueblo de la tribu de Judea, son de otras tribus. Como sea, vinieron acá, siempre vivieron una vida judía también ahí donde vivían, tenían comunicación, tenían trato con gente judía, recibieron la Torá oral del segundo templo. Entonces, vinieron acá. Ahora, esos son los judíos. Y cada comunidad tiene sus costumbres y demás, pero la ley es una ley obligatoria a todos. Sí, entre los no judíos hay varias diferencias. Está el no judío que es animista. ¿Qué significa animista? Animista es una persona que cree en las fuerzas naturales. El dios del trueno, el dios de la lluvia, el dios del esto, el dios del otro. Ese tipo es un pobre tipo. Ahora, también en Sudamérica está lleno de animistas.
Si la mayoría de los pueblos autóctonos de Centro y Sudamérica eran, y también de Norteamérica, pero los ingleses mataron a todos, no quedó nadie vivo, eran animistas, es decir, creían en dioses particulares de cada cuestión natural. ¿Ok? Yo una vez estuve en Ecuador, les conté con el cuento del Ecuador, de la selva. Sí, Rabino, pero estaría bueno que lo vuelva a contar, porque hay muchos que no lo han escuchado seguramente. Bueno, les cuento. Primero veo que mis amenazas, que hay 72 personas que están en la clase, quiere decir de que cuando la amenacé de que no vienen los reviento a patadas, tienen miedo, y vienen. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Amenazar y la gente se viene. Como sea. Estaba en Ecuador, yo era encargado de la comida de un grupo de americanos que comían kasher, judíos, y era de los Galápagos, y acá, y allá, selva. Yo era encargado de que la comida sea kasher. No era el chef era otro. Pero yo me ocupaba de que todo sea kasher, todos los productos y todas las cosas. Entonces, yo trabajaba hasta el mediodía. Al mediodía me iba. Mi esposa vino conmigo, ella viajaba, viajamos juntos, y ella paseaba de mañana con el grupo y de tarde con el grupo, yo únicamente de tarde. Una tarde nos llevaron a la mitad de la jungla en Ecuador a ver la vida de los indígenas en la selva de Ecuador, cerca del Amazonas. Eran indios medio modernos, no era indio. Para llegar a los indios de Ecuador hay que viajar 8 horas en canoa. Estamos hablando de indios medio modernos, pero no importa, indios. Llegamos ahí, a una choza, nos hablaban, nos explicaban de acá, de allá, nos intentaron vender cualquier cosa, pero no importa. Entonces estaba ahí y en nuestro grupo estaba el rabino jefe de Inglaterra, el Rav Sachs, que es una persona, les recomiendo buscar los artículos y los libros de él. Escribió como 100 libros en inglés, hay partes traducidos por ahí al español, no sé. El Rav Sachs, impresionante, escribe muy bien, en serio, escribía muy bien. Entonces ella estaba en el grupo y le dije, Rabino, ¿usted se acuerda el Talmud en el tomo de la idolatría? Hay un tomo que se llama Idolatría. Y ahí dice, traen un versículo del profeta Malají. El profeta Malají profetizó hace 2600 años, 2550, y él dice así, que desde el fin del oriente al fin del occidente, todos los sacrificios que dan los seres humanos son al nombre de Dios. Otra vez. Sí, todos los sacrificios que todos los seres humanos hacen en cada tribu, en cada lugar, ellos piensan en Dios. Dice la Gemara en el Talmud, dice, ¿cómo puede ser si esto... La gente que vive en el fin del mundo ni conoce a Dios? Entonces, ¿cómo dice el profeta de que todo es al nombre divino? Entonces dice la respuesta del Talmud es, ellos los llaman a Dios el Dios de los dioses. Es decir, ellos hacen su sacrificio al Dios de este, al Dios acá y al Dios allá. Pero en su interior, no en su subconsciente, en su consciente, saben de que hay un Dios que está sobre los dioses. Sobre los dioses. Y ese es nuestro Dios. Por eso dice el profeta, todos los sacrificios al final, lo que ellos pensaban era en el Dios grande. Al final hacen un sacrificio al Dios chico, pero ellos saben de que hay un Dios que es el dueño de todo el mundo, el creador del mundo. ¿Ok? Entonces le dije al rabino, ahí lo vimos ahí a los indios ahí haciendo una especie de sacrificio, no sé qué, una punta. Bailaban ahí, todo con la cosa, como bien como las películas. Entonces le dije, rabino, ¿usted se piensa de que estos de acá saben de que hay un Dios sobre los dioses estúpidos que tienen? Y me dice, rabino, mira, la verdad, lo que dijeron nuestros sabios hace 2000 años, no pienso que se cumpla acá en este fin del mundo, en la mitad de la jungla de Ecuador, ¿no? Entonces yo pienso que sí. Bueno, vamos a ver. Llamé al chief ahí de la zona, el más anciano. Le pregunté, señor chief, una pregunta. No hablaba español el tipo, tenía que preguntar con un tipo que le traduzca al quechua. Entonces le dije, señor chief, ¿cómo ustedes se casan? Entonces me dice, mandamos avisar al cura del pueblito que está acá 2 horas en canoa.
Viene. No viene. Lo caso yo. ¿Y qué hace? Así, una especie de algo, se casan. Bueno. Entonces le pregunté, otra pregunta, si me puede decir, me disculpa. Ustedes cuando necesitan lluvia, ¿qué hacen? Y ahí llueve todo el día, llueve. Todos los días llueve, pero no importa, por ahí necesitan lluvia, una sequía de 2 días y medio. Entonces dice, bueno, hacemos un sacrificio al Dios de la lluvia. Muy bien. Entonces le dice, sí, pero el problema está que si llueve mucho, el río sube. Y si el río sube, no queda aldea, ¿me entiende? Porque la primera ola de la inundación, usted se queda sin aldea y sin chief. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? ¿Reza, pero no reza demasiado? ¿Reza en volumen bajo? ¿Cómo viene el asunto? Dice, no. Nosotros rezamos que haya lluvia. Si el río sube, rezamos al Dios del río, que es uno de los ríos que llegan al Amazonas, para que no suba demasiado. Ok. Y entonces le pregunté la tercera pregunta, y lo maté. Le dije, vamos a decir que hay una discusión entre el Dios de la lluvia que quiere seguir lloviendo y el Dios del río que quiere que pare la lluvia, porque si no se va a tener que inundar. ¿Cómo se arreglan entre Dios? ¿Se revientan a patadas? ¿Qué hacen? ¿Juegan al póker? ¿Cómo hacen para solucionar el problema? Se hizo todo un despelote en los mundos elevados. Entonces vino el chief, lo agarré como una pregunta medio que no la pensó. Entonces se reunió con otros 3, 4 ancianos, hablaban entre ellos y de repente me dieron la respuesta. Mira, está el Dios del río, está el Dios de la lluvia. Cuando hay una discusión entre ellos, hay un Dios que él está mucho más elevado. Es el Dios de todos los dioses. Sí me dijo, Dios de todos los dioses. Exactamente como está escrito en el Talmud hace 2000 años. Exactamente. Y él se ocupa, él se arregla las peleas entre ellos, de los dioses. Entonces me di vuelta a Rabino y le dije, ¿escuchó? Hay un Dios que está sobre los dioses. Es justo lo que dice el Talmud. Y es justo lo que dice el profeta, de que las personas que hacen sacrificios acá en el fin del mundo saben de que hay un Dios elevado. Entonces le dije al chief, y una pregunta, si ya estamos tan, me hice como amigo del tipo. Entonces le dije, mire, señor chief, ¿por qué en vez de rezar al Dios del agua, al Dios de la lluvia, al Dios del río, al Dios del maíz, al Dios del tapioca, al Dios del árbol, al Dios de esto, al Dios de los pescados, ¿por qué no le reza al Dios grande y terminamos el asunto? Le pide agua, le pide pescado, le pide tapioca, le pide maíz, le pide lo que quiera, pida salud, pida yo qué sé. ¿Por qué hace falta repetir a este Dios y después a este Dios, a este Dios? Mucho más fácil, le pide a uno directo. Más rápido, más cómodo, más todo. Ahí lo reventé del todo. El tipo se volvió a encontrar con los 3 ancianitos, se volvió a pensar y de repente dijo, no te explico. Al Dios grande, nosotros no sabemos cómo rezarle. Al Dios chico sí. Nosotros rezamos al chico. Si hay un lío, que Dios se arregle. El Dios grande se va a arreglar de ellos. Pero yo no sé ni cómo rezar. No tenemos cómo rezar al Dios grande. Entonces, mire, muchachos, le explico. Él en su perrísima vida vio un judío. Menos un rabino judío, menos 2 rabinos judíos. ¿Ok? Entonces, mire, le explico a don Chief. Usted, de ahora en adelante, olvídese el cura, olvídese del Dios del agua, olvídese del Dios del coso, olvídese todo. ¿Usted necesita algo? Pídale a Dios. Le expliqué cómo rezar, que es alabanza, pedido y agradecimiento. Usted haga eso y está arreglado. No hace falta ocuparse de hacer la cola con el Dios con el Dios del agua y el Dios del coso y el Dios del pescado y el Dios del tapioca, que se vuelve loco. No hace falta, muchachos, mucho más fácil. Usted le pide a Dios, Dios, necesito comer. Ya está. Más fácil. Y el tipo se quedó pensando, creo que hasta el día está pensando, el chief ahí. Entonces le dije a Rabino, ¿viste? La gente sabe en su consciente o en su inconsciente de que hay un Dios que maneja todo. Como no saben cómo llegar, o piensan que no saben cómo llegar, como no hay ningún judío que les explique, se está buscando cómo buscar. Entonces encontraron el camino. Sacrificio al Dios del agua, sacrificio al Dios de la lluvia, sacrificio al Dios de la tapioca. El más chistoso era el Dios de la tapioca. Me lo mostró el Dios de la tapioca, una especie de tapioca, que estaba ahí tallada, la tapioca, el Dios de la tapioca. Bueno, muy bien, Dios de la tapioca. Están todos locos. Entonces le dije, no, usted tiene que rezar al Dios grande.
Es decir, ese tipo de gente se llama animista. Es el nivel más bajo de humanidad. Más bajo de humanidad. Son pobre gente, por lo general. Existe el animismo hoy en día en África, en Centroamérica y Sudamérica de cierta manera también existe. Y hay, ¿ok? Existe. Más arriba del animista está la persona idólatra. ¿Por qué es más elevado el idólatra que el animista? Porque el animista es lo que ve. Ve el trueno, tiene un dios del trueno. El idólatra no ve a Dios, al tótem, a la estatua. No la ve, no la ve. Pero él idealiza una cosa y dice, esa estatua me simboliza una cosa distinta. Por eso más sofisticado. ¿Ok? Más sofisticado. Ese es el idólatra común. De cierta manera, no de manera total, la mayor parte del cristianismo es idólatra. Es decir, según la mayoría de los comentaristas al Talmud, la mayoría, no digo todos, la religión cristiana es una especie de idolatría. Es menos despreciada, más alta, más elevada que idolatrías como Buda o demás, o todas, que son idólatras, o India y demás. Pero todavía sigue siendo idólatra. Cualquier división de Dios en uno, dos, en más de uno, es idolatría. ¿Ok? Hay cierta parte de cristianismo que no son idólatras. Existe. ¿Ok? Acá me dice que habla de la Pachamama. Pachamama es conocida en todo el mundo, pero la Pachamama no es el Dios grande, es la tierra, está el sol, está el cielo, que es otra cosa. Seguimos. Después de la idolatría, hay un nivel más elevado, que es, de cierta manera, el monoteísmo, que no es judaísmo. El monoteísmo viene a ser Islam, específicamente el Islam. El Islam es monoteísmo, no hay problema. No hay problema en el Islam en división de Dios, pero lo que se llama monoteísmo incluyente. No, excluyente. Es decir, lo expliqué en varias clases que di sobre el Islam, lo puede buscar Diego, lo puede mandar, que hablan del Islam como una cosa que dice, por ejemplo, en árabe se dice Allahu Akbar. ¿Cuál es la traducción literal de Allahu Akbar? Alá es Dios, el elevado, es el más grande. ¿Qué significa? Si yo digo que algo es el más grande, ¿qué significa? De que hay otra cosa. Es decir, todo lo que no es Alá es enemigo de Alá. ¿Entendido? Por eso es excluyente. El judaísmo es de cierta manera monoteísmo, no es monoteísmo, mucho más elevado que el monoteísmo común, pero es incluyente. ¿Qué significa incluyente? Todo es Dios. La naturaleza, el té, el teléfono, el microbio que tengo adentro que me hace fiebre, todo es Dios. Es decir, es parte de Dios. No que la naturaleza es Dios, no. Pero Dios es también la naturaleza. ¿Entiende cuál es la diferencia? Si yo digo que la naturaleza es Dios, paso a ser de cierta manera animista. Bajo a ser animista. No pensamos de que es lo que se llama panteísmo. El panteísmo, eso es lo que dice, la naturaleza es Dios. No, está equivocado. Dios es también naturaleza. Naturaleza no es Dios. Dios no está condicionado por reglas naturales. Él inventó la naturaleza. ¿Ok? Ahora, después de hacer todo este prólogo, que es una especie de prólogo un poco largo, me salió, ¿verdad? Vamos a hablar de distintos tipos de personas. Está la persona que decide cumplir, que no es judía, y decide cumplir, ser una buena persona. Cumplir con la voluntad divina,
¿Y qué lo llevó a esa conclusión? Que él vio de que lo mejor para manejar este mundo es cumplir cierto tipo de reglamentos, como no matar, no robar, y esto y lo otro. Él llegó a todas las conclusiones y las cumple. Esa persona, dice Maimónides, no es un piadoso de las naciones, pero es uno de los sabios de las naciones. Es decir, ¿por qué llegó a esa conclusión? No porque Dios le ordenó al mundo cumplirlas, Dios le ordenó a Noé y después le ordenó al pueblo de Israel que le enseñe a todo el mundo, sino porque pensó, la verdad pienso de que matar no sería una gran idea. Entonces llegué a la conclusión de que no tengo que matar, no tengo que robar, y demás, y demás, y demás. Ese tipo de personas, dice Maimónides, Dios no le da parte del mundo venidero. Y no es de los piadosos de las naciones, que es un sabio de las naciones. Es mejor ser sabio de las naciones que un burro de las naciones, por supuesto. Seguro, porque al final es un buen tipo. Ayuda al mundo a adelantarse. Pero lo hace porque entendió. No porque recibe la profecía divina. Recibe la orden divina. Ahora, está lo que se llama el piadoso de las naciones. ¿Qué es el piadoso de las naciones? Una persona que hace exactamente lo mismo como el sabio de las naciones, pero lo hace no porque lo entiende únicamente, sino porque se siente obligado por el solo hecho de ser creado por Dios y lo cumple porque Dios le ordenó a Moshe enseñar eso al mundo. Esa persona se llama piadoso de las naciones, es lo que se llama un noajida. Una persona noajida, con ciertas condiciones, que se presentó frente a un tribunal rabínico, como nosotros hacemos y demás, tiene parte del mundo venidero como un judío. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, no sé, cuando llego te aviso, pero tipo, el que llega antes avisa, ¿eh? El que llega antes arriba avisa a los demás. No sé quién va a llegar antes, pero yo no me ofrezco a llegar antes de nadie. Yo, si me acuerdo, aviso. Si no, no. No se lo toman, no es algo malo, pero no pienso volver para estos pagos de acá. ¿Entendido? Ahora, eso se llama un piadoso de las naciones. Tiene parte del mundo venidero. Y ese mundo venidero es este mundo que estamos acá, que va a venir acá. Es decir, según el programa de Dios, este mundo va a pasar a ser el mundo venidero. No es otro mundo. No es un mundo paralelo a este. El mundo paralelo a este es el mundo de las almas. Hay una confusión muy, muy clara en todo el mundo, que hay judíos y no judíos que se confunden en eso. Cuando uno se muere, no llega al mundo venidero, llega al mundo de las almas. ¿Ok? Mundo de las almas, que es paralelo. Yo hablo acá, hay algún otro que da una clase ahí arriba. Mundo de las almas. El mundo venidero es este mundo, con todas las almas que hubo en desde la creación del mundo. Es este mundo. ¿Ok? En cuerpo y alma. No otro. ¿Hay preguntas? ¿El sabio de las naciones entonces se considera noágida o no? No. Sabio no es un noágida. Porque no acepta por el solo hecho de que hubo una profecía de Dios a Noé y después a Moshe. Él lo hace porque se convenció de que lo mejor que haría para hacer el mundo es no matar, no robar, no adulterar, no esto, no lo otro, o porque lo convenció el cura. ¿Qué? No es un noágida. Mujer es únicamente el que lo recibe, sí. Tengo unas preguntas aquí en el chat y bueno, algunas manos levantadas. Voy con el chat primero. Hay una pregunta de Brian que dice, entonces, ¿los animistas hacen shituf? No. Lo que se llama shituf es poner a Dios con algo más. Es lo que hace el cristianismo en la mayoría de sus iglesias, que es poner a Dios y algo más. No es shituf. Shituf, el animista no hace shituf con nada. Tiene este Dios y el otro Dios y el otro Dios y el otro Dios. Nada que ver uno con el otro. Ok, vamos ahora con una manito levantada. Juliana, adelante, puedes activar el micrófono. No, disculpe, está en este momento ocupada, entonces no puede hacer la pregunta.
Ok, listo, vamos entonces con el chat. Dice, en la actualidad se clasifica a la sociedad por niveles dependiendo de su solvencia económica, cultura, social, etcétera, y se presta para discriminación. ¿Cómo debe conducirse el Benei Noaj señalando a los demás como inferiores? No tiene que señalar a ninguno como inferiores. Una persona no tiene que decir el otro es inferior. Eso soy yo, soy eso. ¿Qué son los demás? Son los demás, no me ocupo de esos. ¿Ok? Primero quiero aclarar algo, de cuando dije de que los sabios de las naciones no reciben parte del mundo venidero, es lo que escribe Maimónides. Pero si Dios le da la gana de darle parte del mundo venidero, le va a dar. No le pregunta ni a Maimónides, ni a mí, ni a ustedes. Discúlpeme, no se ofendan, no es algo personal, pero Dios no le debe nada a nadie, ni a Maimónides, ni a mí. ¿Ok? Es querer o reventar, ¿cómo puede ser que Dios no me crea a mí? Pero es otro problema. Pero así es. Ahora, no tiene que decir que los demás son menos que él. Él es el nivel que él llegó. Y tiene que estar agradecido a Dios de que cumplió lo máximo que debe cumplir como ser humano, que es un ser Noahida. Es decir, ser Noahida viene a ser la cúspide del anhelo del programa de adelanto de cada persona en este mundo, de los 8.000 millones de personas. Ser Noahida. Eso es lo máximo que Dios le pide a él. Bien, perfecto. Vamos ahora con la mano levantada de Oscar. Adelante, Oscar Darío. Si hay cristianos que no son idólatras. Sí, hay una especie de... ¿Saben que cada semana, en Estados Unidos, cada semana se inventa otra iglesia? ¿Ok? Cada semana se anota ahí otra iglesia. Se dividen, no sé, se la pasan dividiéndose. Entonces, hay una de las iglesias, o 2, 3 iglesias, que no creen en la en Jesús como algo terrenal. Entonces, teóricamente, no ponen ni a Jesús ni a María como partes de la divinidad. Es por ahí, de cierta manera, se puede decir que no son idólatras, pero no sé, no estudié tanto el tema, no estudié tanto lo que ellos dicen, porque tampoco ellos lo dicen. Es decir, tampoco ellos tienen demasiados libros y aparte que dentro de una semana puede ser algo totalmente distinto porque cambian cada semana, cambian de idea. Entonces se anda a saber. La plegaria de un Benei Noaj tiene el mismo peso como plegaria de un judío, seguro. Dios escucha las plegarias de todos los seres humanos. Muy simple. ¿Ok? Dios no tiene condiciones para aceptar a la persona. También un animista le puede pedir a Dios y Dios le puede dar lo que necesite o ayudarlo a salir de su situación como está. Dios no está condicionado por nada, ni por naturaleza, ni por lo que decimos o no decimos. Dios escucha y el que le da, el que quiere dar, le da. Sea como sea. Bien, vamos con Oscar, que tenía una pregunta. Sí, la pregunta mía es, que una persona que cree en Hashem puede ser lesbiana o ¿Puede gay, ser qué? lesbiana o gay, que le use Sí, la persona puede ser, del pero mismo está sexo. pecando. Puede ser, pero está pecando. ¿Ok? Es como una persona que es judía y peca. Y sigue siendo judía, pero sigue pecando. Es decir, el lesbianismo en el judaísmo es más sutil y menos problemático que el homosexualismo. ¿Ok? Ok, esa era la pregunta mía. Sí. Gracias, Rabino. Gracias, Rodrigo. A vos, Oscar. Rabino, hay 2 preguntas de Rocío. Rocío pregunta, la gente de las naciones, como lo explicó, no saben cómo adorar, orar y solicitar su ayuda. No sé, Rocío, la pregunta, si la querés activar el micrófono. No sé en qué momento la hiciste cuando el rabino estaba hablando. Bueno. No se escucha hablar. No sé si se entiende. Dice, la gente de las naciones, como lo explicó, no sabe cómo adorar, orar y solicitar su ayuda. No sé. Sí, la gente, hay claves de cómo rezar. Como dije, el rezo tiene que estar compuesto en 3 partes. Primero, una alabanza a Dios, que no ayuda a Dios. Dios le importa un pepino que nosotros alabamos solo. Es para que el hombre pueda elevarse, necesita alabar a Dios. Después la petición y después el agradecimiento a la escucha divina. Sea que se cumpla o que no se cumpla. ¿Okay? Se debe agradecer de todas maneras. Si queréis, Margenis, podés activar el micrófono, Margenis, y hacer la pregunta. Vamos con... Sí, señor.
Con respecto al chat, Natalia en el sistema pregunta, no entendí, ¿quiénes serían los cristianos que no son idólatras? ¿Podrían explicarme? A mí me parece muy importante esa pregunta. Hay muy pocos cristianos que no son idólatras. Existen específicamente en Estados Unidos y en Inglaterra. Son iglesias muy pequeñas, y no estoy tan al tanto de cómo se llama justo, lo puedo averiguar, pero no es tan importante. Pero no son idólatras, tampoco son noajidas, ojo. Rabino, en el caso de, yo vengo pues de la iglesia pentecostal, que creen que Jesús es Dios y que ellos no son idólatras porque dicen que Jesús es Dios, y pues yo me di cuenta que no, y la mayoría pues creen en eso, ¿no? En esa, de pronto Natalia se refiere a eso, a que el pentecostal dice que son totalmente idólatras. Ok. Son totalmente Gracias, Rabino. Bien, hay otra pregunta más, o bueno, una que respondió ya con respecto... bien, acá está. ¿Está permitido que un no judío ore en nombre de un intermediario? ¿Qué significa que oren? No entendí la pregunta. ¿Si puede conseguir un intermediario que rece por él o él ser intermediario de algún otro? Perdón, Rodrigo. Perdón, es que esa era mi pregunta. Buenas, Charlotte. Por ejemplo, si uno ora por un familiar o por un amigo, pero este amigo o este familiar pues no está en los caminos del Creador. No importa. El rezo es suyo, no de él. No, pero o sea, si yo oro a favor de él, es escuchar. No importa, el rezo es suyo a favor de él, pero es suyo. ¿Pero funciona, sirve? Eso es no sé, hay que preguntarle a Dios, porque yo cuando rezo tampoco todo me funciona. Entonces, eso depende de lo que Dios le dé la gana o no, o quiere. Tiene sus por qué sí y tiene sus por qué no. Gracias. Acá dice que Beneno Jabat, que el Rav Sherky adjuntó el rezo principal, que se llama Midá, a la práctica ritual del Sidur. Sí, es casi el mismo rezo. Ok, tiene algunas diferencias. No demasiados. Sí, la mano levantada de Alma Ávila, adelante. Buenos días. Rabino, nosotros somos 600,000 almas fragmentadas en millones de personas, o 600, disculpe. Pero cuando el mundo venidero, ¿nos vamos a unificar? ¿O vamos a seguir siendo fragmentos? El mundo venidero va a ser, cada persona va a ser distinta. Va a haber almas que son de la misma raíz, que van a estar unidas en un cuerpo. ¿En qué cuerpo? Hay una discusión entre los rabinos, porque está la reencarnación, entonces ¿a qué cuerpo salgo? Pero eso es otro tema. Pero el asunto de las almas son almas. Cada alma tiene que estar en cuerpo para ser juzgada por Dios en el juicio final. Pero tiene que estar cuerpo y alma, no alma sola. ¿Y qué debe hacer un Beno? Dice que el tema de los méritos no es que no entendí la pregunta. La pregunta es mía, Rabino. Sí, hable. Yo siempre he escuchado el tema de los méritos, el asunto para ser escuchado por Dios, pero no entiendo cómo funciona o qué significa eso. Méritos es ser una buena persona, cumplir con los buenos caminos de Dios, no hacer trampas, no mentir, no esto, no lo otro, y está en lo que está escrito según la ley, lo que se debe hacer para ser un buen tipo, un buen oajila. Y esos son los méritos que dan a la persona el nivel deseado en el mundo venidero. Es decir, hay dos tipos que entran en el mundo venidero. Uno era un santo y uno era un medio torrante, pero salió ahí. En el juicio salió ganando ahí por poco. No es el mismo mundo venidero. El mérito depende de cada persona, que es lo que hizo en este mundo. Sí, otra era el concepto del sádic. ¿Cómo se define una persona sádic? Y en el caso del Ben Noach, ¿qué lo convertía? Una persona sádic es una persona que hace el bien, que no falta a Dios. ¿Ok? Y un Ben Noach es una persona que no falta a los propósitos de las leyes noajidas, que no son únicamente las 7 leyes, son varias más, que lo expliqué ya muchas veces, de que no son 7 son raíces y después toda conducta moral y ética y demás
por supuesto, de fomentación del noahidismo, seguro que es un mérito enorme. Ok, Rabino, muchas gracias. Bien, está la mano levantada de Ricardo. Sí, buenos días, Rab. Soy Arturo. Es que entré con la cuenta de mi hermano. Oiga, Bueno, Rab, ¿cómo anda? Bien, ya descubrí la forma de que pueda comer un chilito relleno. Le vamos a sacar todas las venas para que quede sin el picante y así que se lo pueda comer. ¿Cómo ven? Me estoy preparando. Ok. Oiga, Rab, mi pregunta es la siguiente. Si hubiera una pirámide de los no judíos, el Goy ocuparía el lugar más bajo, porque siempre que oigo que se habla de un Goy, se habla en un tono despectivo. Es una persona... No. En la época de la Biblia, la palabra Goy específicamente es para judíos. Goy es un pueblo. Ajá. Un pueblo. En la Edad Media, más o menos, se empezó a usar la palabra Goy como despectiva, porque hay muchos decretos de nuestros sabios que hacen de que una persona judía no pueda comer pan, no pueda tomar vino con una persona no judía, y no puede comer de su comida, aunque sea kasher, y demás, y demás, y demás. Esas cosas que hicieron nuestros sabios es para apartarnos de una asimilación. Se imagina que un judío que vive en una comunidad en la cual son dos gatos locos, dos judíos locos, en una ciudad, y los vecinos, que son buena gente por ahí, lo invitan a comer, y se siente, y está con ellos, y tiene comercio con ellos, y comes con ellos, y vives con ellos, la posibilidad de esa persona de seguir siendo judío a largo plazo, o de él, o de sus hijos, es ínfima. Por eso se hicieron todos esos decretos para apartarnos, dar una posibilidad mejor de no asimilarnos. ¿Ok? Ok, Rab. Gracias por su respuesta y gracias por su tiempo. No hay problema. Bueno, Rabino, hay varias preguntas en el chat. Vamos a hacerlo rapidito. Bueno, hay una aquí porque hay otras que ha ido respondiendo usted. Vamos con Rafael, dice, ¿existen dos identidades espirituales, la judía y el noágida? Sí. Pero noágidas somos todos. En la oración... Yo soy judío, no soy noágida. Bien. Dice, es larga. Bueno, en la oración quisiera agradecer propiamente a Dios por haberme sacado de la idolatría y haberme acercado al estudio de los 7 preceptos de la Torá, pero cuando digo gracias por hacerme noágida, recuerdo que noágidas son todos. Bueno, ahí respondió. No son todos. No, el que recibe eso. Una persona común no es noágida. Una persona que es no judía no es noágida. Es noágida en potencia. Puede ser noágida. Tiene que decidirlo. Tiene que hacer algo. ¿Ok? Perfecto. ¿Cuál es la mejor hora para orar? El que quiera cada uno. Hay quien son gente de noche, gente de mañana. Lo mejor sería la mañana, pero no es obligado. Es decir, no hay horas. Hay gente que por ahí más se concentra de noche cuando vuelve del trabajo. Ok. No hay una obligación. ¿Hay algún otro más? Sí, ¿el mundo venidero es espiritual o material? El mundo venidero es material espiritual. No es obligatorio para una hojita rezar para el lado de Jerusalén. Es preferible, pero no es obligatorio. Porque es preferible porque es la puerta del cielo. Es la unión de todos los mundos sobre este mundo. Pero no es una obligación. Bien. Oscar tiene la mano levantada y hay una pregunta más de Viviana, pero vamos con Oscar. Adelante, Oscar. Shalom, Rab, una pregunta. ¿Cómo se ora Dios? ¿De rodilla, parado o sentado? Parado. El judaísmo siempre cree en rezos parados. Es la única religión del mundo en la cual se reza parado. Parado de manera correcta, no parado como está esperando el ómnibus. ¿Okay? Buenísimo, gracias. Shalom. Bueno. Bien, Viviana pregunta, añadiendo a la pregunta de Rosa, ¿el mundo venidero a qué se refiere? Bueno, a este mundo cuando llegue la culminación del adelanto que debe tener, adelanto físico y adelanto espiritual. Este mundo que está acá, después de que venga el Mashiach, después de que se construya el templo, después de que se hagan cierto tipo de procesos materiales y espirituales, este mundo va a ser el mundo venidero. Y en este mundo venidero van a venir los que estamos acá
y las almas que vivieron desde la creación del mundo van a vivir acá, en cuerpo. Va a estar un poco apretado el asunto. Bueno, hay una última pregunta en el chat de Erika que dice, ¿en el mundo de las almas es un reflejo del mundo terrenal? El mundo de las almas. No. El mundo de las almas, uno tiene, el que sube, tiene cada alma, está puesta en su lugar, depende de los méritos que tuvo en este mundo. Pero es un reflejo. Bien, bueno, tenemos la mano levantada de Marta y Oscar. Adelante, Oscar. Yo cada vez que oro siempre me he arrodillado, no sé, para pedirle a Hashem y para hablar con Hashem. No se puede hacerlo, se tiene que hacer parado. No se debe hacer. Que usted quiera hacerlo, hágalo, tranquilo. Ah, ok, está bien. Porque yo oro cuando vivo para el trabajo, que aquí donde yo vivo son las 4:30 de la mañana. A esa hora yo oro y después cuando amanece. No hay problema. Siga haciéndolo. Que sus rezos sean aceptados. Gracias, Rabino. Gracias, Rodrigo. Bien, vamos con Marta. Sí, es una preguntita, ¿es cierto que uno no puede rezar la Torá sin antes haber hecho las bendiciones matinales y el modelo? Un judío, no un ojida. Ok. Ok. Gracias. Bueno, bien. ¿Alguna otra pregunta? Está la mano levantada de Ana y si quiere ya finalizamos con Ana. Sí. Adelante, Ana. Hola, buenos días. Rabino, una ágida necesita un guía espiritual directo, tener un maestro que lo vaya guiando, o debe ser así como, ya, yo sé esto y voy libre por la vida. Y eso igual es difícil. Cualquier persona, judía o no judía, necesita a alguien que lo ayude a encaminarse. Hay gente que son, aprenden solos, autodidactas. Pero eso es para aprender, no para vivir. Especialmente una persona que 2000 años ni escuchó de ser noajida y de repente se hace noajida y dice, bueno, yo lo hago como pienso. No. El noajidismo tiene que estar no dirigido, pero sí encaminado por los sabios de Israel. Porque si no, usted puede decir, bueno, matar no se puede matar, pero hay cosas que sí se puede matar. O no se puede matar, por eso no mato ninguna hormiga. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La hormiga es hormiga, el ser humano es ser humano, y por eso necesita una especie de ayuda de los sabios judíos, y para eso estoy yo. No soy gran sabio, pero es lo que hay. Entiendo, pero ¿cómo podemos afiatar esa relación, por ejemplo, con esta persona que nos está guiando? Primero, mandando un email. Segundo, mandando un WhatsApp. Tercero, venir al Congreso en Chile. Ahí lo maté. Gracias, Rabino. Con el Congreso lo maté. 3-0. Rabino, quiero anotar su mail en el chat para que lo puedan agendar. Sí. Así le pueden enviar preguntas. El mail mío para preguntas es D de David, sí. Shalem, como ustedes lo escuchan, SHALEM, sí. número 1, @gmail.com. Ok, ahora lo anoto en el chat para que quede guardado. Ok, bueno, les agradezco a todos. Pregunta de Yochebet, por favor, Rabino. ¿Quién es Yochebet? Sí, Yochebet, ¿cómo anda? Rabino, ¿cómo le va? Bien. Una pregunta, ¿es correcto que un noágida utilice un sidur judío para rezar? Sí, pero prefiero el sidur de noajida, que lo hicimos a propósito para gente noajida. Gracias, Rabino. Ok. Bueno, les agradezco a todos. Nos encontramos, si Dios quiere, por ahí en 2 semanas más, voy a dar una otra clase. Ok, les agradezco a todos su participación. Y el que esté interesado en ir al Congreso, usted le manda el flyer al señor Rodrigo, usted está encargado del asunto. Le mandamos el flyer, sí, para podernos encontrarnos en diciembre. Ya hay, gracias a Dios,